Bueno, recordemos, estamos en el capítulo 21 del Génesis. Ya habíamos comentado el nacimiento de Isaac, ¿se acuerdan? Y continuamos entonces leyendo desde el versículo 8 al 13. Creció el niño y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Vio Sara al hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac. Dijo a Abraham: «Despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac». Lo sintió mucho Abraham por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham: «No lo sientas ni por el chico ni por tu criada. En todo lo que te dice Sara, hazle caso, pues aunque por Isaac llevará tu nombre una descendencia, también del hijo de la criada haré una gran nación por ser descendiente tuyo». Bueno, aquí nos encontramos con que dos hechos, ¿no? El niño Isaac crece, tendría unos 3 años, según la costumbre, cuando se desteta a Isaac, y Abraham pues hace una fiesta. No sabemos si fue durante esa fiesta o quizás otro día que Sara ve cómo Ismael, recordemos que Ismael era el hijo de Abraham y de la esclava, el texto propiamente dice se burlaba de Isaac, no simplemente jugaba. Seguramente, cosa muy humana, pues Ismael pues tendría celos, tenía envidia de Isaac. Esto pasa muchas veces, ¿no? Tener envidia, tener celos del hermanito que ha nacido después. Y tanto más cuanto que Isaac era hijo de la esposa, era hijo de Sara, mientras que Ismael era hijo de la esclava. Según la ley de entonces, de aquellos contornos, el hecho de que Ismael haya sido reconocido como hijo por Abraham tenía derecho a la herencia. Digamos que lo que le pide Sara a Abraham es ilegal. Pero Sara ve esa rivalidad y no quiere, que le molesta la presencia de Ismael y de Agar. Recordemos que ya Agar tenía una actitud de desprecio hacia Sara cuando se sintió embarazada. Siendo así que Sara entonces no podía tener hijos. El hecho es que se nos dice que Sara le dice a Abraham: echa a esa esclava y a su hijo. Pues no puede heredar este hijo de la esclava junto con mi hijo Isaac. Como digo, legalmente tenía derecho a la herencia. Pero fijémonos que aquí, aparte del hecho histórico, creo que, tal como dice San Pablo, que todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza, sería bueno que reflexionáramos un poco y pensemos, todo este sufrimiento de Abraham, de Sara, de Agar, de Ismael y de Isaac también, se podría haber evitado si Sara y Abraham hubieran sido más reflexivos a la hora de tomar esa decisión de querer tener un hijo a través de la esclava. Si Sara y Abraham, antes de dar ese paso, hubieran reflexionado y hubieran consultado a Dios, pues Abraham vemos que consulta a Dios para otras cosas. Fijémonos cuántos sufrimientos se habrían evitado, porque no solo el de ellos, sino todo lo que viene después, porque la rivalidad entre Ismael e Isaac continúa en sus descendientes. Con lo cual nos están avisando de que no nos precipitemos en nuestras reacciones. Reflexionemos un poco y sobre todo pensémoslos cuando se trata de cosas importantes, pensémoslos delante de Dios. Porque Dios está y Dios quiere ayudarnos. El hecho es que, lógicamente, Abraham, volviendo al Génesis, le duele tener que despedir a Ismael, su hijo, y lo quiere.
Le duele, por lo tanto, tener que despedirlos. Pero vemos que consulta a Dios. Es un hombre de oración. Y Dios le hace entender pues que haga caso de Sara y que despida a Agar y a su hijo Ismael, prometiéndole que también de ese hijo, por ser hijo de Abraham, Dios lo bendecirá y se formará también un pueblo fuerte y numeroso. Pero insisto, son sufrimientos causados por la irresponsabilidad de Abraham y de Sara. Continuemos, versículos 14 al 21. Levantóse pues Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua, y se le dio a Agar, le puso al hombro el niño y la despidió. Ella se fue y anduvo por el desierto de Berseba. Como llegase a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una mata, y ella misma fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues decía: no quiero ver morir al niño. Sentada pues enfrente, se puso a llorar a gritos. Oyó Dios la voz del chico, y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en donde está. Arriba, levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación. Entonces abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue lleno el odre de agua y dio de beber al chico. Dios asistió al chico, que hizo sido mayor y vivía en el desierto, y llegó a ser un gran arquero. Vivía en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto. Aquí, como vemos, brevemente se nos reseña los acontecimientos que continuaron, o sea, un poco la historia de Ismael. Quizás convendría aclarar un detalle. Fijémonos que se nos dice, Dios le dice a Abraham que precisamente la promesa vendría a través de Isaac. Recordemos que en esta herencia que Abraham dará a Isaac, no entra solo, y yo diría ni principalmente, los bienes materiales. Se trata de la promesa, de aquella doble promesa de darle en posesión la tierra, que por eso se llama prometida, la tierra de Canaán, y hacer de él un gran pueblo, del cual, de este pueblo que saldrá de Isaac, nacerá el Salvador del mundo, aquel en el cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Y para esto sí que era importante que no se mezclara la herencia de Isaac con la herencia de Ismael. De ahí que en el plan de Dios entraba que quedase Isaac solo en casa, en este sentido. Pero aquí tenemos que Agar, en realidad fijémonos que para Agar es recuperar la libertad, ya no es esclava, ahora es una mujer libre. Y por lo tanto, como mujer libre, con su hijo, se lo dice que va errando por el desierto, y llega un momento en este peregrinar que se encuentra en una situación, humanamente hablando, desesperada. Está en el desierto y cuando falta el agua es peor que cuando falta el alimento. Entonces se encuentra en un momento en el que no tiene agua y no ve dónde poder encontrar esa agua. Y es tan extremo la situación que ella prevé que el niño se va a morir de sed. Y por lo tanto no quiere verlo morir, se aparta un poco de él y el niño llora, como lo más natural. Y aquí se encontramos una vez más lo que podríamos ver, que lo que nos dijo un Santo Padre, que en la Biblia podemos conocer el corazón de Dios. Aquí vemos el corazón de Dios. Y Dios escucha el llanto de este niño, escucha esa situación desesperada en la cual se encuentra Agar y el niño. Y por lo tanto interviene. Y se lo dice que interviene a través de un ángel. Es decir, Dios se comunica también con Agar
aunque evidentemente veremos que Agar no es que sea una mujer muy religiosa, sobre todo no es una mujer que crea realmente en Yahvé, el Dios único. No olvidemos que era egipcia. Pero sin embargo Dios la escucha y Dios la atiende y Dios sale a favor de ella y a favor del niño. Y fijémonos cómo le dice: ¿qué tienes, Agar? Y enseguida: no temas. Sería muy bueno, si alguien tiene curiosidad, que mirara, leyera la Biblia y se fijara en cuántos lugares sale esta expresión. Dios, dirigiéndose a uno u otra persona, que le dice estas palabras o otras semejantes: no temas. O sea, Dios quiere que tengamos una actitud de confianza con Dios, que nos fiemos de Él y contemos con Él. No temas. Y le promete que Dios va a proteger a ese niño, que de ese niño también se va a formar un gran pueblo. Y si nos fijamos, se dice que Dios abrió los ojos a Agar e hizo que viera que había un pozo. Quizás nos podríamos preguntar: ¿y cómo es que Agar no vio antes ese pozo? Porque el pozo no surgió, digámoslo así, milagrosamente. El pozo estaba allí. Y es que fijémonos que en el desierto los pozos eran pozos, digamos, que no tenían borde, o sea, no se veían fácilmente, porque generalmente, como eran pozos que, digamos, allí no vivía mucha gente, pues generalmente estaban tapados, no tenían, no me salió la palabra, o sea, no tenían borde que surgiera, y entonces se tapaba. Los que sabían, pues iban a buscar el agua allá, y ella pues no lo sabía, y Dios le hizo darse cuenta de que allí estaba el pozo, y por lo tanto Agar puede nuevamente llenar lo que llevaba, lo llena de agua, le puede dar agua al niño, y ahora sencillamente eso nos dice pues que bueno, que vivió en el desierto, que se hizo mayor, que su trabajo fue arquero, y nos da este detalle del versículo 21. Se nos dice que la madre, Agar, tomó para él mujer de la tierra de Egipto. Con lo cual, fijémonos que la familia de Ismael se irá alejando moralmente más de la familia de Abraham. Porque lógicamente, si la madre Agar era egipcia y la esposa es egipcia, los egipcios eran pueblos idólatras. Por lo tanto, la familia es idólatra. Y la misión de Abraham es precisamente la de conservar en sus descendientes la fe en el único Dios, en el Dios único, en el Dios omnipotente, creador, etc. Los otros pueblos que tenían muchos dioses con sus mitologías y sus historias, etc. Luego, moralmente, se van distanciando cada vez más. Ismael, su descendencia, su pueblo, e Isaac. De Ismael prácticamente ya no se nos va a hablar más, y seguirá hablándosenos de Isaac, puesto que la revelación se nos transmite a través de esa descendencia de Abraham. Porque no olvidemos que Dios se va a ir revelando a lo largo de los siglos a través de la historia de la familia, de los descendientes de Abraham. Bien, y ahora tenemos otra faceta en la vida de Abraham en los versículos siguientes. Podemos leer del 22 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 34. Sucedió por aquel tiempo que Abimelech, junto con Picol, capitán de su tropa, dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues júrame por Dios aquí mismo sin mentir, y tanto a mí como a mis hijos y a mis nietos, que la misma benevolencia que he tenido para contigo, la tendrás tú para conmigo y con el país donde te hemos recibido como huésped. Abraham dijo: Lo juro. Entonces Abraham se quejó a Abimelech con motivo de un pozo que habían usurpado los súbditos de Abimelech. Y dijo Abimelech:
no sé quién ha hecho eso, ni tú me lo habías notificado, ni yo había oído nada hasta hoy. Abraham tomó unas ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, e hicieron los dos un pacto. Abraham puso 7 corderas aparte. Dijo Abimelech a Abraham: ¿Para qué son esas 7 corderas que has apartado? Dijo: estas 7 corderas las vas a aceptar de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo he excavado este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Hicieron pues el pacto de Berseba. Luego, levantándose Abimelech y Picol, capitán de su tropa, se volvieron al país de filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Yahvé, Dios eterno. Abraham estuvo residiendo en el país de los filisteos muchos años. Bueno, no sé si se acuerda que ya nos había salido anteriormente este personaje, Abimelech. Recuerden que Abraham llegó a la tierra de Abimelech, de los filisteos, que tuvo lugar aquello de que dijo igualmente que Sara era su hermana, que Abimelech la tomó por esposa, no sé si recuerdan. Y como resultado de todo aquello, Abimelech dio, digámoslo así, derecho a Abraham para que, viviera en su territorio. Pero aquí nos encontramos con un hecho muy interesante, y es que Abimelech se da cuenta de que realmente Dios bendice a Abraham. ¿Y cómo se da cuenta? ¿Qué es lo que ve? Pues pensemos que entonces, como que no se había revelado todavía el más allá, pues las bendiciones eran con bienes materiales, ahora temporales. Por consiguiente vio cómo prosperaba Abraham y cómo todo le iba bien. Luego aquí es que Dios le está bendiciendo. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que él entiende que le conviene tener a Abraham como amigo. Y tenemos por consiguiente que va junto con otro rey, con Picol, y le piden a Abraham hacer alianza de no agresividad, es decir, de que a pesar de que se va haciendo poderoso, Abraham no se va a aprovechar y va a agredir a Abimelech ni a los demás, y por lo tanto de hacer una alianza de amistad. Y nos encontramos con que Abraham aprovecha esta visita de Abimelech para reclamarle lo que han hecho unos siervos de Abimelech, y como vemos, sin consentimiento y sin el conocimiento siquiera de Abimelech. Y es que le habían cegado unos pozos que había hecho Abraham. No olvidemos que se trata de un territorio donde hay poca agua. Entonces un pozo era una bendición, porque significaba agua para el cultivo, pero sobre todo para sus ganados y para ellos mismos. El agua se necesita para la vida. Un lugar donde hay agua, hay vida. Entonces nos encontramos con que Abimelech, después de disculparse de que él no lo sabía, hace una alianza. Y digamos, esa alianza es doble, si nos hemos fijado. Alianza de mutua, defensa, de no agresión recíproca, pero también la alianza de que aquel pozo realmente lo ha abierto Abraham, y por lo tanto se aprovechará de él Abraham. No se nos da detalle de cómo se hicieron esa alianza, pero podemos pensar con toda lógica de que se haría como vimos ya que hizo Dios alianza con Abraham, ¿os acordáis? Que pusieron los animales partidos por la mitad a cada lado, y vio Abraham como una llama pasaba por medio de estos animales partidos, ¿se acuerdan? Con lo cual era una manera solemne, podríamos decir firmada, de que Dios hacía alianza realmente con Abraham. Pues aquí seguramente harían una cosa semejante. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que por medio de esos animales partidos por la mitad, y cada mitad puesta una frente de la otra,
pasaban los que hacían la alianza, comprometiéndose a cumplir fielmente aquello que habían prometido, y que si no lo hacían les ocurriera como habían ocurrido aquellos animales. Más o menos este era el sentido. Pero aparte de esto, también hay el hecho de que Abraham les da una serie de animales, que es como una manera de comprar, podríamos decir, el derecho a este pozo. Porque no olvidemos que Abraham no tenía propiedades. Él estaba viviendo en una tierra que no era suya, que se le había permitido a Abimelech vivir en ella. Pero el reconocerle que aquel pozo lo ha abierto Abraham y que se lo van a respetar. Por esto nos habla de estas corderas que le ofrecen. Y de hecho pudo vivir en paz Abraham durante mucho tiempo en la tierra de los filisteos. Ahora, en el capítulo 22 tenemos lo que podríamos llamar un momento cumbre en la vida de Abraham. Observemos cómo se nos ha ido presentando a lo largo de lo que hemos comentado del Génesis, cómo Abraham ha ido creciendo en fe. A lo largo de su vida hemos visto cómo se ha encontrado en momentos que, digámoslo así, se han visto obligado a hacer actos de fe. Y por lo tanto es hacer ejercicios de fe que hace que vaya creciendo esa fe. La fe que implica también la confianza en Dios. Bueno, pues entonces, como digo, en este capítulo 22 nos encontramos con una situación que es muy conocida, pero que si la pensamos despacio y nos situamos en el momento en el que se realizó, resulta un tanto desconcertante. Porque no olvidemos, Dios le ha prometido varias veces, repetidas veces, que tendría un hijo, que sería nacido de sus entrañas, y que de este hijo le daría una gran descendencia, un gran pueblo, del cual nacería aquel en el cual serán benditas todas las naciones. Después de muchos años de esperar el nacimiento de este hijo que humanamente hablando parecía imposible, ahora que ya ha nacido, que ya podríamos decir es adolescente, tiene lugar esto que vamos a leer. Leemos los versículos 1 y 2. Después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Díjole: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes en el que yo te diga. O sea, fijémonos que Dios le pide a Abraham algo, repito, desconcertante. Y podríamos plantearnos, ¿cómo es que Dios le pide a Abraham que mate a su hijo y se lo ofrezca en holocausto? Fijémonos que muy posiblemente, quizás Dios no le pidió esto, sino que Él lo interpretó. Me explico. Recordemos que entre los cananeos que habitaban allá, en Canaán, entre los cuales vivía Abraham, existía el culto al dios Moloc, en el que en ese culto entraba el ofrecer a Dios víctimas humanas y ofrecer sus hijos. Por lo tanto, en aquel ambiente eso era normal. Y es posible que, dado esta situación cultural del lugar donde él vivía, entendiera que Dios le pedía esto. Y Dios permitió que Abraham lo entendiera así. Con lo cual, Abraham realmente se encuentra en una situación de una prueba terrible. Pero fijémonos que es terrible no solo, que ya es mucho, por el amor que lógicamente tiene a su hijo único, tan esperado, sino porque inmolar a su hijo implica de alguna manera
que Dios deja de cumplir una promesa que ha repetido una y otra vez. Porque si muere su hijo, la descendencia de ese hijo no vendrá, porque no olvidemos que este hijo es el hijo de la promesa, el hijo prometido del cual nacerá esa gran descendencia. Si lo mata, Dios se contradice. No sé si lo ven. Por lo tanto, supone una prueba de fe para Abraham impresionante. ¿Y cómo es que, viendo que había esa contradicción entre lo que Dios le había prometido muchas veces y lo que ahora entiende que le pide, él lo hace? Él se encamina para hacerlo. La carta a los Hebreos nos ilumina para entenderlo. Fijémonos en el capítulo 11 de Hebreos, los versículos 17 al 19. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, respecto del cual se le había dicho: por Isaac tendrás descendencia. Pensaba qué poderoso era Dios aún para resucitar de entre los muertos, por eso lo recobró para que Isaac fuera también figura. Es decir, fijémonos que la fe de Abraham en la palabra de Dios, la confianza total que tiene en la palabra de Dios, que le ha dicho que de ese hijo tendrá descendencia, le lleva a pensar que Dios es poderoso. Y por lo tanto, si ahora le pide que lo sacrifique, él lo va a sacrificar porque Dios tiene poder para resucitarlo, porque de ese hijo tienen que nacer descendientes, porque es lo que Dios le ha prometido y Dios no miente. Por lo tanto, fijémonos que se trata de una fe contra toda evidencia. Y esto es cuando hay auténtica fe. Porque se fía de Dios, de que Dios no puede mentir y que es poderoso. Por consiguiente, ahora le pide que se lo sacrifique. Lógicamente, esto es dolorosísimo para él. Pero no pierde la confianza en la palabra de Dios, que de ese hijo tiene que tener descendientes. Con lo cual, fijémonos que tenemos en Isaac una figura de Jesucristo. O sea, el Padre, Dios Padre, entrega a su hijo. Tal como Abraham está decidido a sacrificar a su hijo. Veremos más señales. Isaac no morirá, de hecho, pero Jesús sí morirá, pero resucitará. Y Abraham pensaba que Dios era poderoso para resucitarlo. ¿Ven el paralelismo entre Isaac y Jesús? Fijémonos que en el Antiguo Testamento tenemos como latente el Nuevo Testamento. Sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no lo podemos entender bien. Y aquí tenemos una figura muy elocuente de Jesucristo entregado por el Padre, que acepta hasta que muera, pero lo resucita. Pero bueno, volvamos a Isaac, al Génesis. Tenemos que Abraham ha entendido que Dios le pide que inmole a su hijo. Continuemos, versículos 3 al 5. Levantóse pues Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: «Quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros». Tomó Abraham la leña del holocausto, la alargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: «Padre». Respondió: «¿Qué hay, hijo?». «Aquí está el fuego y la leña,
«¿Pero dónde está el cordero para el holocausto?». Dijo Abraham: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». Y siguieron andando los dos juntos. Por la mañana se levantó temprano, prepara el animal que le va a llevar la leña, el fuego, etc. Y se van caminando Abraham, Isaac y dos siervos. Pero observemos que el hecho de que se levante pronto y lo haga quiere decir que había sido por la noche cuando tuvo esta comunicación con Dios. Y no espera. Fijémonos la prontitud de Abraham para cumplir lo que piensa que es voluntad de Dios. Enseguida, por la mañana, prepara todas las cosas y se pone en marcha. Pero fijémonos que nos dice el texto que estuvo durante 3 días, van caminando hacia el lugar que Dios le ha indicado donde debe ofrecer el sacrificio. Es decir, fijémonos que son 3 días de profundo sufrimiento de Abraham. 3 días para ir entendiendo qué es lo que va a hacer, hacia dónde se encamina. Como vemos, no se lo ha dicho ni a Isaac ni a los siervos. Es él solo el que lleva este profundo sufrimiento. Y cuando ya llega un momento en el que ya ve el lugar donde debe ofrecerlo en sacrificio, tenemos este detalle que no deja de ser interesante conociendo la historia de Jesús. Tenemos que se quedan los siervos con el asno y la leña se la carga a Isaac, mientras que Abraham lleva el cuchillo y el fuego. ¿No vemos un anticipo, un signo de Isaac con la leña a cuestas, camino del lugar donde tiene que ser inmolado? Jesús con la cruz a cuesta igualmente va hacia el Calvario. Y nos encontramos con esta reacción muy humana de Isaac, que le dice a su padre: «Padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo, pero ¿y dónde está el animal que vamos a inmolar?». Luego no se lo había dicho. Era un sufrimiento profundo de Abraham solo. Y aunque lógicamente, si pensamos en Dios, las cosas son diferentes, pero dice San Juan: tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único. Es decir, el Padre entrega a su Hijo y sabe lo que le va a pasar. Aquí tenemos a Abraham como tipo y figura de Dios Padre. De esta manera tenemos pues que caminan los dos juntos. Abraham le dice: Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Y de esta manera, fijémonos la cantidad de actos de fe heroica y continuada que tiene que hacer Abraham. Es decir, no es un acto en un momento, es un acto que tiene que ir repitiéndose, digamos, actualizando durante 3 días y camino del lugar donde va a ser el sacrificio. Si tenemos en cuenta esto, yo diría, si queremos, leamos la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 16. Pues bien, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia. No dice «y a los descendientes», como si fueran muchos, sino uno solo, a tu descendencia, a Cristo. Es decir, Dios prometió a Abraham que de su hijo, de Isaac, de esa descendencia, todas las naciones serán benditas. Y dice, no dice de sus descendencias, como si se tratara de muchas personas, sino de una sola. Y ese descendiente de Abraham, ahora simbolizado, podríamos decir, en Isaac, es Jesús. Podemos continuar ahora los versículos 9 al 10. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña,
Luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó a Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. O sea, fijémonos que Dios permite que las cosas lleguen hasta el extremo. Dios permite que lleguen al lugar donde entiende que Dios quiere que le ofrezcan sacrificio, y Abraham prepara todo lo necesario para hacer este sacrificio. O sea, levanta un altar, pone la leña, ata a su hijo, lo coloca sobre la leña, y no se nos dice que Isaac protestara. Es decir, vemos en Isaac una docilidad. Esta la vamos a encontrar después también. Y llega incluso a coger el cuchillo para matar a su hijo. Es decir, podemos pensar que realmente Abraham en su corazón mató a su hijo. Y justo en ese instante es cuando Dios interviene. Quizás nosotros podríamos pensar, pero bueno, ¿cómo Dios permite todo esto? Y no debemos olvidar, esto no lo dice muy bien la carta a los Hebreos, que Dios lo que hace es educarnos. Como un entrenador que entrena a sus futbolistas, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hace para entrenarlos? Le hace hacer ejercicios complicados, difíciles. Es la manera de desarrollar la musculatura y la agilidad. Pues Dios nos pone en circunstancias para que podamos, digamos, desarrollar nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios, y por lo tanto lleguemos a tener nuestra experiencia de Dios. Porque si no, sin estos momentos, fácilmente podemos pensar que bueno, que todo es normal, que bueno, que yo me porto bien, que yo hago lo que me parece que tiene que ser, y lo vemos todo como natural, y esto hace muchas veces que vivamos una fe muy superficial. No tenemos experiencia de Dios, no tenemos experiencia de esa intervención de Dios en nuestra vida. Y por esto Dios en ocasiones permite estas situaciones extremos, que es cuando efectivamente se puede tener esa experiencia de que Dios está, de que Dios me ama, de que Dios interviene, de que me puedo fiar de Él. A veces tenemos una imagen de Dios yo diría muy pagana. Un Dios lejano, un Dios severo, un Dios exigente. Y fijémonos que eso puede ser una visión pagana, repito, de Dios. Ciertamente la fidelidad a Dios, digamos, el llegar a ese encuentro con Dios, exige por nuestra parte una gran fidelidad y un heroísmo muchas veces. Pero por parte de Dios, Dios es el cercano. Si leemos la Biblia atentamente, veremos que Dios es el Dios cercano, el Dios comprensivo, el Dios que perdona, el Dios que acoge, el Dios que no se cansa de llamarnos, de buscarnos, de estar con nosotros, el Dios que está siempre con los que sufren, con los que se ven explotados. Todo eso lo vemos a lo largo de la Biblia, a lo largo del Antiguo Testamento. Pero lógicamente esto exige, si Dios es así, exige de nosotros que estamos llamados a vivir en comunión con Él, una semejanza a Él. No sé si me explico. San Pablo nos dirá que seamos imitadores de Dios, como hijos queridos. Pero fijémonos que entonces esa exigencia de nuestra fe es una exigencia de amor. Es una exigencia que precisamente para poder compartir la vida con Dios, que es amor. Y por lo tanto, fijémonos que esto tiene que llevarnos no a una actitud de miedo a Dios, sino ese amor a Dios nos lleva a esa delicadeza, a ese temor de piedad, ese temor religioso, que no es miedo, que es el temor a ofender a Dios, que es el temor a no saber responder como corresponde al amor de Dios.
Es importante que profundicemos en el lenguaje, en el mensaje bíblico, en el que realmente, si leemos despacio y no nos quedamos en la anécdota, podemos ir descubriendo ese corazón de Dios. Y por lo tanto, lo lógico es que nos lleve a esa confianza, junto con esa delicadeza. Confianza no quiere decir, bueno, como Dios me quiere, yo haré lo que quiera, puedo hacer lo que me dé la gana, porque como Dios me quiere, me va a llevar. No. Esa confianza al Dios que es santidad infinita me lleva a un esfuerzo por mi parte para corresponder a ese amor de Dios con mi amor. Y vemos que en el caso de Abraham le lleva a actos heroicos. Pero fijémonos que no lo hace por miedo. En ningún momento se nos dice que Abraham quiera sacrificar a su hijo por miedo a Dios que se lo ha pedido, ¿no? Es el amor, la confianza en Dios que le lleva a hacer lo que Dios le pida, porque se fía de Dios, porque confía en la bondad de Dios. Y esto es lo que se nos quiere indicar con estos relatos. Vamos a continuar de los versículos del 11 al 14. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos, diciendo: Abraham, Abraham. Él dijo: heme aquí. Dijo el ángel: no alargues la mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé provee. O sea, fijémonos que Dios espera al último instante, cuando ya Abraham ha cogido el cuchillo y tiene la mano levantada para matar a su hijo. Y en este momento Dios detiene el brazo de Abraham. En el caso de Jesús, se llegará a matar al hijo, pero resucitará. En el caso de Isaac, no llega a morir, pero repitiendo lo que he dicho antes, en el fondo, en el corazón, Abraham había matado a su hijo. Por lo tanto, lo recupera. Y Dios le dice que con este gesto de Abraham, Dios ha visto, pero también lo ha visto Abraham, que su fe en Dios es una fe absoluta. No duda en ningún momento de nada de lo que Dios le pueda decir. Con lo cual, podemos decir que el amor de Abraham a Dios es total, porque es el amor el que le ha llevado a esto. Y en consecuencia, vemos que Dios impide que mate a su hijo y en cambio le hace ver un animal que había por allá y que lo ofrece. Y la experiencia de la presencia de Dios le hace cambiar el nombre a aquel lugar, como diciendo Yahvé ve. Es decir, lo que ha hecho no lo ha hecho sin que Dios se dé cuenta. Dios estaba allí y lo ha visto y ha llegado, por lo tanto, a ese momento extremo y le ha proporcionado el animal que tiene que ofrecer en lugar de su hijo. Y como consecuencia de este acto heroico de Abraham, Dios confirmará las promesas. Continuemos del versículo 15 al 18. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Vemos, por lo tanto, que Dios confirma las promesas que le había hecho.
Y vuelve a repetirle que le bendecirá largamente, pero fijémonos sobre todo lo que nos dice, además de que será numerosa esa descendencia como la arena del mar, etc. Le dice, en tu posteridad serán benditas todas las naciones de la tierra por haberme tú obedecido. Es decir, por haberte tú fiado de mí, haberme creído. ¿Y por qué? ¿Y cómo es que todas las naciones se van a bendecir en la descendencia de Abraham? Pues porque ese descendiente de Abraham es Jesús, que nos trae la salvación a toda la humanidad, no solo a la descendencia física de Abraham, es decir, no solo al pueblo judío, sino a toda la humanidad. Pero fijémonos la relación que hay entre el amor a Dios, la confianza y la obediencia a Dios y las bendiciones de Dios. Y Dios sigue siendo el mismo, no podemos olvidar que Dios no cambia, Dios es el mismo. Por lo tanto, queremos alcanzar de Dios bendiciones para nuestra sociedad. Fiémonos de Dios, amemos a Dios. Seamos obedientes a lo que Dios nos va sugiriendo a lo largo de nuestra vida, sobre todo los mandamientos de la ley de Dios, por supuesto. Pero todo ello resumido en un mandamiento que nos dio Jesús, que es que nos amemos unos a otros. Fijémonos bien cómo Él nos ama. En el fondo es como ama a Abraham. Es un amor a Dios por encima de lo más amado que él tenía, que era su hijo. Ama a Dios más que a su hijo, con lo cual está dispuesto a inmolar a su hijo. Yo no sé si nuestro amor a Dios se parece al de Abraham, pero pensemos que Abraham, de hecho, conocía muy poquito de Dios. O sea, la revelación estaba comenzando. Nosotros hoy conocemos muchísimo más a Dios. Debemos al menos conocerlo muchísimo más. Tenemos una prueba que Abraham no tenía, que es hasta qué punto Dios nos ama, que ha entregado a su propio hijo por nosotros. Parece que lo razonable es que le amemos, le demos las gracias y vivamos de una manera digna de nuestra vocación. San Pablo lo repite una y otra vez en sus cartas, que vivamos de una manera digna de la vocación a la que hemos sido llamados. Un cristiano que lo sea de verdad no puede sino amar a todos, lo cual implica el perdón, porque no puede haber amor sin perdón. Y si queremos justificar nuestra fe de otra manera, pues nos estamos engañando. Tenemos modelos importantísimos. Ya vemos el caso de Abraham. Y bueno, por hoy nos tenemos que quedar aquí y continuaremos Dios mediante el próximo día.